Gracias. Buena tarde. Buena tarde, integrantes, diputados, diputadas de la Junta de Coordinación Política. Creo que primero lo que tendríamos que señalar que es fundamental comprender que esta iniciativa es un cambio constitucional cuya principal característica es la de modificar y desaparecer en su totalidad el marco que existe actualmente creado desde la reforma del 2013. Además de encontrar en su régimen transitorio una variedad de incógnitas de la implementación y el marco operativo del nuevo sector eléctrico que se crea. Todo el sector eléctrico, que incluye la generación, transmisión y transformación, así como la distribución y suministro de energía eléctrica, se establece como área estratégica reservada exclusivamente al Estado y solo será a través de la Comisión Federal de Electricidad que se operará. Es la única instancia que tendría posibilidad de operación de conformidad a como lo establece esta propuesta de reforma. Se plantea que el Servicio Público de Abastecimiento de Energía será presentado exclusivamente por CFE, quien podrá adquirir energía eléctrica del sector privado. También la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos desaparecerán y sus funciones serán asumidas por la Secretaría de Energía. La iniciativa propone la integración de CFE como un monopolio estatal integrado horizontal y verticalmente que opera de forma autónoma como un único organismo gubernamental, a diferencia de su organización actual conformada por una empresa productiva estatal y una serie de subsidiarias filiales. El Estado, a través de la CFE, será responsable a través del CEN, quien también se encargará de preservar la seguridad y la suficiencia energética y el suministro continuo de energía a toda la población. Ante esta circunstancia, en lo particular, le pregunto al ingeniero Enoc Castellanos, si me permite, en referencia particularmente al inciso A de los artículos transitorios que cancela todos los permisos de generación eléctrica y considerando que gran parte de las iniciativas de esta administración se han concretado vía fast track y han resultado, como siempre se le advirtió a la mayoría oficialista, abiertamente contrarias a la Constitución y tratados internacionales, concretamente modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, a la Ley de Hidrocarburos, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Desde aquí le preguntamos, ¿cuál sería el mecanismo de implementación de esta iniciativa, toda vez que a todas luces se prevé que exista un gran número de amparos contra esta ley? Y ahora una segunda pregunta. ¿Se considera que el gobierno actual hará caso a las posibles sentencias que se emitan por estos amparos? Y por último, ¿no se considera más viable el haber construido una iniciativa o construir exclusivamente la visión de CFE y su director? Y de ser así, ¿se reconocería que lo que se necesita es una reforma en materias secundarias y no constitucionales? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada Elizabeth Pérez. Le damos el uso de la voz a Enoc para que pueda responder hasta por 5 minutos. Adelante, Enoc. Sí, gracias, diputada Elizabeth Pérez. Mire, es un galimatías el aplicar esta reforma porque justamente a la entrada en vigor se cancelan todos los contratos. Habría que bajar el switch de todas las centrales privadas, incluso si atendemos a lo que se dice, incluso aquellas que tienen contratos con la propia comisión y contratos de largo plazo que se han heredado justamente, contratos legados. Lo que nos están diciendo es que no son viables, pero tristemente cuando se debate dicen esta no es expropiatoria y no se va a expropiar ni un solo tornillo. Explíquenme ustedes y vamos a poner un ejemplo muy simple. Si yo tuviera contratado por un tercero el servicio de taxis en una población en donde únicamente existe una empresa que los usa y compro carros nuevos y están dando el servicio, de repente me dicen, tú ya no vas a tener ese contrato, lo vas a, si acaso te voy a decir cuándo te voy a usar,
y te voy a decir cuánto te voy a pagar. ¿A quién le resultaría un negocio? ¿Cómo recuperas la inversión de esos vehículos que compraste si no hay manera de asegurar mediante un contrato estable el retorno de la inversión? A todas luces hemos llamado nosotros esto una expropiación suave o incluso abiertamente un atropello a los derechos de quienes contrataron estas centrales eléctricas que yo he equiparado a los taxis en el ejemplo. Por supuesto que sería problemático si de repente se venden las turbinas de generación que generan electricidad. Imagínense que empezaran a salir del país, que son propiedad privada. Imagínense que se van a Burkina Faso o a Jamaica, a donde quieran. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que no permitiríamos, ni deberíamos permitir que saliera una sola, porque justamente el sistema se caería. Tenemos que ser muy, muy serios en lo que vamos a proponer. Sí, por supuesto que se pueden arreglar, por supuesto que podemos ir a un mercado de capacidades, que creo que se me hace muy justo, pero eso no necesita una reforma constitucional. Eso necesita que nos pongamos de acuerdo en las leyes reglamentarias, como muchas otras cosas que se han discutido a lo largo de este Parlamento abierto. Yo creo que el fondo del asunto no es, repito, como lo mencioné en mi presentación, no es lo público sobre lo privado o lo privado sobre lo público. Es complementario. Y tenemos que trabajar para optimizar a través de nuevas tecnologías el costo. Me llama la atención cuando vimos los costos variables que se presentaron de la matriz energética con la que se produce energía eléctrica en el país. ¿Qué pasa si le invertimos y empezamos a usarla más cara? Hay una lógica en que van a bajar los costos o el precio hacia los consumidores finales. No hay una lógica, porque se consume a costos variables más altos. Entonces yo no sé cómo le vamos a hacer para disminuir los precios de las tarifas residenciales si no es a través de subsidios. Es una lógica común. Si no cambiamos esta matriz energética hacia los energéticos primarios de costo cero o más económicos, no vamos a tener una disminución en los precios, porque vamos a estar generando con combustibles caros. Por otro lado, mencionan que sí se va a cumplir desde el punto de vista de los compromisos con el cambio climático a través del gas natural, pero también renegamos del gas natural. O sea, no hay, reitero, y con esto cierro, una lógica en la implementación legal. Y por último, se me hace muy grave que se quiera atentar contra un derecho. Un juicio de amparo es un juicio de garantías constitucional. Y cualquier persona, física o moral, que se sienta violentado en sus derechos puede acudir a él. Esto no nos debe de asustar. Si hay una lógica jurídica y hay un verdadero Estado de Derecho, entonces el Estado mexicano debiera de cuidar el que no se le estén amparando. Si hay amparos y los están perdiendo es porque justamente esto no tenía ni pies ni cabeza. Muchísimas gracias. Gracias, Enoc, por la respuesta brindada. Vamos ahora a darle el uso de la palabra al diputado Manuel Herrera. Bienvenido, diputado. Tiene 3 minutos para formular a nombre de las diputadas y diputados del Movimiento Ciudadano su pregunta. Muchas gracias, con su permiso. Saludo a mis compañeras y a mis compañeros diputados y nuevamente pues agradeciéndole a los ponentes que asisten a este Parlamento abierto, pues que nos compartan su visión. Mucho se ha comentado ya por muchas voces que justamente este proyecto de reforma de alguna manera pone en entredicho la seguridad jurídica para la inversión y que el mensaje que se lanza desde nuestro país pues es justamente un mensaje que podría inhibir la inversión. Hay voces que incluso dicen que el simple hecho de haber presentado esta reforma como está ya es un inhibidor a la inversión. Y por otro lado, que ya se comentó también aquí, lo que tiene que ver con
el darle toda la, digamos, pues la rectoría del sector eléctrico a una empresa que juega en el mercado, que es juez y parte, y desaparecer todos los organismos reguladores como es la CRE. Y mi pregunta va justamente nuevamente para el presidente de Canacintra, una institución que representa, pues ya lo dijo su presidente, a más de 50,000 empresas, principalmente micro, pequeñas y medianas. ¿Cómo podría inhibir la inversión este proyecto de reforma, y si ustedes lo tienen realmente cuantificado? Y por otra parte, si este proyecto de reforma realmente está en contra de la competitividad de nuestro país, ¿cómo podría impactar en la competitividad de las empresas que ustedes representan? ¿Y qué impacto podría tener, digamos, en los costos de la industria? Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado Manuel Herrera, por el planteamiento. Le damos en consecuencia el uso de la palabra a Hinoc Castellanos para responder 5 minutos. Gracias, diputado. Un gusto saludarte en este foro. Miren, lo que se estima que se tiene invertido en el sector eléctrico por parte privado son 44,000 millones de dólares. Esto sería lo que está, la afectación de tener la aprobación de esta iniciativa en sus términos. Y yo creo que no nos debiera extrañar que hubiera no los miles de amparos que se presentaron, sino muchos más, muchos paneles de controversia y la molestia de nuestros socios comerciales, como ya se explicó hoy en el foro que tuvimos en la mañana. Por otro lado, está muy claro, la electricidad que se genera en el país únicamente va a suministro básico a lo que es residencias, una cuarta parte, vamos en números cerrados. Las otras 3/4 partes las consumen empresas, ya sea de servicios, comercial, de industria, etcétera. Y alrededor del 50% del total es justamente consumido por micro, pequeños y medianas empresas. De aprobarse nuevamente en sus términos esta iniciativa, se ha calculado que la electricidad nos pudiera costar un 35% más aproximadamente. ¿Y quién pagaría eso? Dirían ustedes, bueno, que los absorban, porque en alguna ponencia se habló sobre debieran de tener utilidades, las utilidades justas o algo así. Nuevamente, ¿qué es justo? ¿Cuál es el debiera? Pues eso depende de cada quien. Pero lo que sí es claro es que la planta productiva nacional vende en competencia con muchísimos países. México tiene firmados tratados con más de 40 países. Y si alguno de ellos llega a producir un bien o servicio a menor precio del que nosotros lo podemos dar con estos costos de energía, pues simplemente nos van a desplazar. ¿Y qué problema hay con que nos desplacen? ¿Quién le va a dar trabajo a los mexicanos? Si eso va a venir de fuera, ¿cómo vamos a mantener los empleos? ¿Cómo va la gente a llevar el ingreso a su casa? Eso es lo que no se ponen a veces a proyectar del efecto que puede tener. Por supuesto que vamos a absorber una parte de ese 35%, pero otra parte la asumirán los consumidores mexicanos. ¿Habrá un impacto inflacionario? Por supuesto. Ya hay sendos estudios de consultoras nacionales y extranjeras que así lo indican y que además la lógica nos marca. Si me va a subir un insumo básico que es de uso generalizado para toda la industria, comercio, servicios, hoteles, pues evidentemente los precios de estos van a subir. Si yo tengo un hotel, pues voy a subir el precio del cuarto. Si vendo elotes, pues voy a subir el precio de los elotes. No hay manera de que esto no se refleje. Lo que aquí se apruebe tendrá un impacto directo en el bolsillo de los mexicanos, que por cierto ya están muy molestos porque ya no les alcanza con los aumentos inflacionarios que estamos teniendo de fin de año. Entonces yo creo que hay que tomar con mucha seriedad
lo que se vaya a hacer. Estamos saliendo de una crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 y reitero, toda la ayuda posible para poder reactivarnos es necesaria. No importa, el capital ya no tiene nacionalidades, se mueve con la velocidad de una tecla en una computadora y si produce empleos en nuestro país debe de ser protegido al amparo de las leyes y los tratados internacionales que tenemos. Gracias, Enoc, por la respuesta también brindada. Vamos ahora con el turno de la diputada Magdalena Núñez, en representación de las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo. Adelante, diputada, para formular su pregunta. Si me permiten, tengo dos preguntas. Voy a empezar con la primera, dirigida al doctor Miguel Ángel Marmolejo. Usted expuso que podríamos, con un acuerdo político y una reforma secundaria, sin tocar la Constitución, resolver armónicamente en un ambiente de paz la participación privada y pública en la generación y comercialización de la energía eléctrica. ¿Me podría decir por qué, ante la iniciativa que promovió nuestro gobierno en esta línea precisamente, la respuesta de los privados fue ampararse? Ya nos daban cuenta que van 4.250 amparos. ¿Y por qué, en su análisis, donde ve al sistema de energía eléctrica como un producto que representa un gran negocio y no como un derecho humano tan vital como el agua, ya que no solo es el servicio de electricidad, sino que de esta depende la conectividad que en la nueva realidad o en la nueva normalidad de esta pandemia nos representa la posibilidad de continuar con nuestro trabajo y con la educación desde casa? Al ser un derecho humano, el acceso a la electricidad es obligación del Estado garantizar ese acceso. Lo que aquí queda en evidencia es que las empresas privadas que están en este sector están defendiendo la oportunidad de un muy buen negocio. Lo que los privados nos han demostrado, y lo ejemplifico con los generadores de energías en el modelo de autoabasto, es que han hecho de algunas lagunas jurídicas un abuso desleal al incorporar como socios ficticios a quienes en realidad son sus clientes. ¿Por qué debemos creerles su supuesto interés y compromiso con nuestro país y con todo el pueblo de México? Esa es la primera pregunta para el doctor Miguel Ángel Marmolejo. Y para Mario Morales, si me permiten, quisiera que me contestara, obvio después de la participación de Miguel Ángel Marmolejo, que tan cierto es lo que acabamos de escuchar, que de manera automática se cancelan todos los contratos al aprobarse las reformas constitucionales en materia eléctrica. También que cierto es lo que se ha asegurado aquí, que el sistema de la industria eléctrica en México se caería. Y también que de cierto hay en que no se bajarían los precios de la energía a domicilios si se consumieran primero las generaciones de energía a través de las variables más caras, porque de acuerdo a la justificación en el 2013 de esta reforma, de la cual yo fui diputada federal y voté en contra, por cierto, el principal argumento es que al ser más barata la generación de energía limpia, el costo que íbamos a pagar los consumidores sería bajo, cosa que no ha sucedido. Esas serían mis preguntas y agradezco de antemano su amable respuesta. Gracias, diputada Magdalena. Con la claridad con la que has formulado sus preguntas y a quién se le dirige, le damos el uso de la palabra a Miguel Ángel Marmolejo. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias por sus preguntas, diputada. Le agradezco infinitamente la oportunidad de poderme explicar. Mire, el acuerdo político a que me refiero es que al final del día la soberanía van a ser ustedes. Uno, en su calidad de académico, al compartir los conocimientos, advierte los pros y los contras, los riesgos que esto podría generar. El acuerdo político en particular a que me refiero es que tienen que hacer un análisis de simetría y cuadratura de estos 21 artículos transitorios, que permítanme explicarle.
el doctor José María Serna, ahora en los diálogos con Diego Valadez a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentaba, los artículos transitorios son una constitución paralela a la constitución dogmática. Entonces, estos 21 artículos transitorios están, digamos así, es el agua. Los 9 artículos transitorios que propone la iniciativa es una vasija. Esta agua tiene que caber en la vasija. Si se desborda, se fractura. Y esto genera inseguridad jurídica, como lo llamamos nosotros los abogados. En relación a su segundo punto, los amparos. Para mí, el amparo es la máxima defensa que un ciudadano puede tener, tanto personas físicas como morales. Que tenga la reflexión mínima de que su derecho está o está siendo violentado. De manera tal que es un derecho constitucional y como tal el ejercitarlo lo único que genera es poner a discusión del Poder Judicial de la Federación una propuesta de petición probablemente violatoria de los derechos humanos, que él argumenta, falta que le dé la razón, ¿de acuerdo? Pero en mi particular opinión, sí considero que las últimas reformas, desde el acuerdo del SENACE, el acuerdo de CNR de confiabilidad, la reforma a la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, lo que ha adolecido como patrón común ha sido que es contraria a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, pero principalmente fundado en los transitorios. Por eso han dado la razón temporal. Esto no es una razón definitiva. Ahora bien, los derechos humanos, muy importante, mi visión del derecho humano es que efectivamente el acceso a la electricidad es un derecho humano, debe de garantizarse. Yo considero que el Estado garantiza cuando te da las herramientas para que por ti mismo te proveas tu electricidad. Ejemplo de combate a la pobreza energética ha sido la generación distribuida, que es un sistema descentralizado que permite que uno mismo pueda generar su propia electricidad. Pero ojo, no solamente la generación distribuida es para los temas de residencias o casas, digamos, media, alta, sino que hay muchos proyectos de impulso social en comunidades indígenas que se permite, a través de la generación distribuida, que puedan tener acceso al agua, que puedan tener acceso a la luz, que puedan calentar sus alimentos, etcétera, con tecnología. Yo creo que para mí el Estado garantiza ese derecho humano a través de la herramienta que te pone a tus manos. Y qué mejor que sea una herramienta que pueda uno controlar, que no se necesite gran inversión al respecto. Y por último, con los temas de los contratos legados, productores independientes, autoabasto, en realidad aquí hay un tema que se llama libertad de contratación. Y la libertad de contratación es un derecho que también es un derecho humano y debe de protegerse. En ese sentido, si existe algún acto jurídico contrario o abuso definido, garantizado y resuelto por un Poder Judicial de la Federación en ese sentido, pues adelante, que se cancelen. Pero si no, que se respeten. Utilizar a la Constitución como una herramienta de presión o de cancelación, a mí me parece un exceso como tal, ¿de acuerdo? Que en todo caso podría trabajarse un artículo transitorio que proponga. Me llamó a mí mucho la atención, diputada, que el transitorio de la ley de la industria eléctrica sí venía un esquema de, digamos, de reparación, de indemnización. Ahora ya no viene. ¿Por qué no? Si es la ley suprema. Uno se pregunta como académico. De antemano, muchas gracias. Gracias por la respuesta brindada, Miguel Ángel. Vamos ahora con Mario Morales para dar respuesta al planteamiento de la diputada Magdalena. Adelante, Mario. Gracias. Hace un momento inicié mi exposición con un comentario, un diseño perversamente elaborado, porque además es cierto. Me ha tocado ver cómo encontrar un resquicio en toda esa regulación que se implementó en el 2013 es prácticamente imposible. Aún así conseguimos en algunos momentos hacer algunas propuestas de cambio que efectivamente pues es muy sencillo decirlo, porque la COFESE, que es el organismo que va
proteger los intereses de los privados, más de los extranjeros, eso es indiscutible, porque está diseñada así en su artículo 28 en esta reforma energética del 2013. Esto ocurre el 10 de junio del 2013, unos meses antes de la reforma diciembre 2013. Pero al mismo tiempo se crean organismos reguladores, se crean tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones el 9 de agosto de 2013. Dos entes fundamentales. Le ponen un parche al Poder Judicial, que es totalmente independiente y que protege totalmente los intereses, los derechos humanos, como dicen ellos, derechos humanos, pero de personas morales, que es diferente. Y aquí es lo que estamos buscando, y el Estado tiene la responsabilidad de atender a todos los mexicanos en sus derechos, en todos sus derechos humanos, y la electricidad lo es. Entonces, viendo esto, pues es indiscutible, no es de extrañar esta reacción del Poder Judicial, e inclusive de uno de los que demanda permanentemente al Estado, este organismo COFECE, está protegiendo estos intereses indiscutiblemente. Eso nos queda muy claro. ¿Qué se pretende en esta reforma? Resolver lo que se debe haber resuelto en esta reforma del 2013, algo irregular que nace en el 92, los productores independientes y los autoabastecedores. Son dos esquemas que son irregulares totalmente. Si se hace una reforma constitucional, entonces sí, ahí sí yo puedo decir, oye, me vas a quitar mis derechos adquiridos. ¿Y los derechos adquiridos que tenía la CFE antes del 2013 cuáles son? Para ellos sí hay derechos adquiridos. Y si reformo la Constitución, obviamente, pues no tengo por qué tocar ese tema que es exclusivamente de beneficio para ellos. Entonces, aquí en esta parte, pues es muy importante tener muy en cuenta cómo está operando. Y me quiero ubicar en los autoabastos. Los autoabastos tienen un déficit, y así lo dice el manual, y lo dice la propia ley. Si existe un déficit o superávit de la operación de los autoabastecedores, donde tienen socios que son clientes y donde no pagan el porteo, significa un déficit promedio de entre 8,000 y 10,000 pesos anuales. Esto significa que en esa proporción estos recursos van y se socializan en el mercado eléctrico mayorista. ¿Quién creen que los paga? ¿Quién creen que subsidia esos 8,000, 10,000 millones de pesos anuales? Ustedes en sus recibos y todos los mexicanos en sus recibos. Esa es socialización. Y nosotros estamos subsidiando a estas empresas que dicen que no es posible, como son los Walmart, los Sam, las farmacias, los Oxxos. Todas estas empresas, que son las empresas más grandes, tienen este beneficio. Pero es un beneficio entre comillas, es un fraude a la ley. Eso no puede estar sucediendo. Entonces, sí, lo que se busca es cortar de raíz esta irregularidad que nace en el 92 y que se confirma y se protege y se cubre con la reforma del 2013. Eso se pretende. Ahora bien, ¿qué va a suceder al día siguiente de que se llegara a aprobar una reforma como la que se está proponiendo? Pues va a seguir operando el sistema eléctrico. Porque yo lo mostré, los mercados eléctricos mayoristas del mundo operan en su mayor proporción con contratos de largo plazo, un mercado de largo plazo. Y lo que se está proponiendo esta reforma es mercados de largo plazo, entre privados y la CFE. Y en estos mercados vamos a garantizar que se les pague el 100% de sus costos fijos y variables. No nada más la magnificación como lo vieron en el gráfico que expuse, la magnificación de utilidades de los renovables intermitentes, que no pagan el respaldo, que no pagan una serie de condiciones que requiere un sistema eléctrico. Quiero decirles que el sistema... ¿Podemos ir concluyendo, Mario? Sí, claro. Quiero decirles que el sistema más eficaz y más eficiente que se tiene en cualquier parte del mundo, y uno de ellos, el más grande, es el mexicano, es el sistema eléctrico. Imagínense que cada segundo un generador está produciendo energía eléctrica y en ese mismo instante un usuario, una industria, una casa, un comercio está consumiendo la energía eléctrica. Es
sumamente eficiente este sistema eléctrico. Entonces, si van a ocurrir, eso es lo que se pretende, y la realidad es que lo que queremos es resolver lo que de origen se estableció equivocada e irregularmente. Gracias.